En Cabina con Mónica Vaca. El programa número 1 en entrevistas, información, actualidad. En Cabina con Mónica Vaca, en donde abordaremos temas de interés local, nacional e internacional con los protagonistas de las noticias. En Cabina. La idea de estos espacios siempre es para que ustedes puedan promocionar sus productos, para que puedan hacer una retroalimentación. Siempre el tema de la mejora continua. Yo agradezco al municipio de Ibarra a través de la Unidad de Desarrollo Económico que nos ayuda con estos espacios para que podamos comercializar nuestros productos. Me parece algo formidable, porque es algo muy necesario para todos los emprendimientos, y en mi caso sí me gustaría que siga habiendo más apertura, espacios como estos para poder exhibir y poder vender y poder en este caso llegar a más personas. Mi ciudad cuentan historias de somos un pueblo unido. La feria de flores porque estamos emprendiendo de gastronomía, de ropas, que venga, que aprovechen. Ibarra vive, vibra y canta, Ibarra sueña y se va con nuestra mano. Ibarra vive. Ibarra vive. Vive el presente, Ibarra. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria? Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti. Sabemos que empezar un negocio, hacerlo crecer y mantenerlo es duro, que a veces necesitas un empujón extra para salir adelante. Sabemos que necesitas confiar en alguien y que te dé buenas noticias. Señor Pérez, su crédito ha sido aprobado. La cooperativa Artesanos a lograr tus sueños te va a ayudar. Sí, ya voy. Estoy esperando el bus. Joven, ¿sabe qué es lo más curioso en el tiempo? ¿El tiempo? Sí, el tiempo. Pasa tan rápido que ni nos damos cuenta. Seguimos atrapados en la prisa, sin ver lo que realmente importa. Suena poético. No es poesía, es la vida. Algún día estará aquí como yo, esperando el bus, esperando que alguien le vea. Son exactamente las 17 horas con 8 minutos. Estamos en vivo en este bloque de entrevistas correspondiente este lunes 1 de diciembre del 2025. Es así como se arranca ya este último mes del 2025. Enseguida vamos a conversar con nuestro invitado de esta tarde de lunes, pero antes yo quiero comentarles lo que sucedió este fin de semana entre algunas actividades que hubieron para reactivar en algo la economía en el cantón Ibarra y también en la provincia de Imbabura. Por ejemplo, en Cotacachi se vivió el Coffee Fest Cotacachi 2025, donde hubo ganadores, hubo premiados, hubo expositores que
brindaron su mejor café en esta exposición del Coffee Fest 2025. Ya más adelante les comparto la información con más detalle. Mientras tanto, yo quiero saludar a mi invitado de esta tarde, que se trata de Álvaro Andrade. No sé si, a ver, vamos a ver si podemos tener conectado a Álvaro Andrade. Álvaro, estamos sin cámara. Ahí estamos bien, Álvaro. Hola, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Bienvenido siempre a este espacio de entrevistas. Siempre es un gusto conversar contigo. Álvaro Andrade es director ejecutivo de la Fundación Investoria, pero antes de hablar del tema o de los temas que nos convocan esta tarde, Álvaro, yo sí quiero preguntarte y recordar, porque ya nos has comentado en otras ocasiones, ¿qué es la Fundación Investoria? ¿Cómo estás? Sí, Mónica, muchas gracias. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan hoy. Y bueno, la Fundación Investoria es un centro de pensamiento y acción enfocado en la generación de proyectos, generación de investigación en temas de política pública en diferentes ramas temáticas como género, gobierno abierto, desarrollo sostenible y ambiente. Desde ahí trabajamos en iniciativas que apoyan tanto a tomadores de decisión como grupos de la sociedad civil a poder implementar iniciativas que contribuyen a una mejor política pública, una mejor toma de decisiones y sobre todo a una mejor cohesión social en estos tiempos tan fragmentados también que experimenta nuestra sociedad. Uh-huh. Y como tiempos fragmentados, polarizados, es lo que estamos viviendo hoy por hoy, Álvaro. La sociedad ecuatoriana y el país está fragmentada, está polarizada. Sí, bueno, no podríamos decir que es algo realmente nuevo, pero es algo que se ha ido acentuando con los años. En los últimos datos del Latinobarómetro, por ejemplo, de las Américas, nos indican que apenas 2 de cada 10 personas confían en otras personas. Eso es algo muy lamentable, es decir, no confiamos en cualquier persona que veamos en la calle. 3 de cada 10 personas confían en sus gobiernos, 2 de cada 10 personas igual confían también en el legislativo y muy pocas personas, menos del 10% de la población confía en los partidos políticos. Eso nos habla mucho también de la crisis de confianza generalizada que vive nuestra región. Y si eso aterrizamos de Ecuador, podemos ver casos donde presidentes han salido con aceptaciones menores del 10%, es decir, 1 de cada 10 personas confiaba en la gestión de los presidentes de turno. Y lo mismo con las asambleas, que no superaban un 4% o 6% de aceptación en los últimos años. Y esto también da paso a que se haya generado tanta controversia y tanta discusión a lo largo de esta pregunta que hubo en la consulta popular, por ejemplo. Uh-huh. Te refieres a la reducción del número de asambleístas, pero finalmente esa pregunta que parecía que era una pregunta gancho no pasó tampoco. Claro, pero de todos modos no podemos dejar de lado que era precisamente una pregunta gancho, que es algo que se intuía, la ciudadanía estaba cansada, seguramente se cansó más también de la propuesta vacía que hubo del otro lado, pero no se puede dejar de lado que este tipo de preguntas se hacen para aprovechar el cansancio de la ciudadanía y nos deja también en evidencia que si bien hubo una expresión popular, no podemos dejar de lado que hay temas que sí se necesitan resolver, como por ejemplo la calidad del legislativo, y no solo del legislativo, sino en general de cómo se hace política pública en el Ecuador, que no tiene que ser un partido de fútbol entre dos barrios rivales, sino que tiene que ser hacer política pública, llegar a acuerdos, saber negociar, saber discutir, saber debatir incluso, y de todos modos reconocer que en ninguno de los casos mejorar la calidad del legislativo pasaba por tener más o menos asambleístas. Esto tiene mucho que ver con la calidad de la gestión pública, más que con la cantidad. Y si no se hacen cambios profundos, podemos tener uno, podemos tener 1000. Si sigue la misma tendencia, va a ser muy difícil hacer cambios sustantivos, reconociendo que de todos modos en cada proceso legislativo hay personas muy valiosas. Lo malo es que se generaliza y terminamos entendiendo claro, que no. en general no. Cuando se califica la Asamblea Nacional no es que se diferencia el uno y del otro legislador, ¿no? Si no se pone a todos en un mismo saco, como se dice coloquialmente. Pero vamos al resultado de las preguntas o de la consulta popular que fue el 16 de noviembre y en la que indudablemente el gobierno obtuvo una derrota, ¿no? No se lo esperaba. No sé si no se lo esperaba, creería que no, por todo lo que estaba pasando con días anteriores respecto a los bonos, entrega de créditos, etcétera. Pero finalmente el resultado que no le gustó al gobierno, evidentemente, porque esperaba todo lo contrario,
es el que se obtuvo el 16 de noviembre. Provincias como Imbabura, por ejemplo, donde más del 60%, ya haciendo un compilado, le dice al gobierno que no está de acuerdo con ninguna de sus propuestas. ¿Crees tú que este fue un rechazo a las propuestas, a las 4 preguntas de la consulta popular, o un rechazo a un gobierno que no ha resuelto los problemas del país o los verdaderos problemas del país? Bueno, es difícil analizar, sobre todo en un contexto en el que preguntas como el de la consulta popular se ven mucho más acentuadas en cuanto a su votación por el no frente a otras. Por ejemplo, donde podríamos pensar que sí es un rechazo de la población que realizó un voto informado, pero a la par también ver 4 preguntas donde ganó una tendencia nos hace pensar en si realmente fue un voto informado o del otro lado también un castigo al presidente que propuso estas preguntas, porque como comenzábamos al principio, había preguntas gancho que incluso, aunque yo tuve mi posición a la hora de votar, pensé quizás estas preguntas no van a la tendencia que yo apunto porque son muy obvias, muy lógicas y aún así el no ganó y nos hace también pensar en que sí se refleja también una especie de cansancio, de llamado a atención, de castigo a un gobierno, más allá de qué implicaba el contenido de las preguntas, sin que esto quiera decir que la población votó ciegamente, porque, lo repito, al tener una votación tan marcada en la última pregunta, que era la pregunta más sustancial de las 4, eh, se entiende también que sí se generó una percepción de análisis de la ciudadanía, que fue un voto más informado que un voto solo por castigo. Sin embargo, es un contexto complejo el de entender ahora cómo se dio la votación, porque se dio sobre todo por cómo se generó también un despilfarro por parte del gobierno, entregando bonos, entregando incentivos, lo que llamaríamos en estos temas de democracia clientelismo electoral, se dio directamente en esta campaña política por parte del gobierno, o sea, todo el aparataje estatal para convencer a la gente del voto. Y yo creo que no es un castigo solo a una mala gestión, sino también es un castigo a subestimar la capacidad de las personas de pensar solo porque les entrego dinero van a votar como yo quiero. Y hay que reconocer, es una campaña gubernamental que careció de ideas en todo momento. Nunca se supo cuál era la propuesta para una nueva constitución, nunca se entendió por qué una nueva constitución. De hecho, Tampoco quería las otras primero preguntas. ganar, y eso es lo que el presidente mismo lo dijo en alguna entrevista, para después dar a conocer cuál era su propuesta de constitución, de nueva constitución. Claro, yo creo que eso es subestimar totalmente a las personas porque no podemos votar, yo lo manifestaba en otros espacios. Tenemos por un lado una consulta que le guste o no le guste, una constitución que le guste o no le guste a la gente, fue desarrollada, está pensada en varias aristas, fue desarrollada por un buen grupo de personas y ha sido la constitución que nos ha regido por 17 años, frente a una consulta de voten y les cuento qué hacer, y va a ser una constitución de 180 artículos, pero no sabemos ni de qué ni por qué, y a la par también una campaña del mismo gobierno de miedo que la verdad es que no logré entender por qué se dio, si era tanta la confianza de ganar las elecciones, que se hablaba a la par también no se hablaba nada de seguridad, pero sí se hablaba de la seguridad social, no debería incluir salud, el trabajo por horas debería darse porque el país lo necesita, no deberíamos pagar décimos, entonces, mientras no se Y que generaban salió del mismo propuestas, también gobierno, se ojo, generaba ¿no? O sea, miedo. la campaña, o sea, todo Salió del lo que mismo tú acabas de gobierno. mencionar salió del mismo gobierno, Ajá, ¿no? sí, salió del mismo gobierno y eso es lo que la verdad no termino de entender cómo se dio una campaña tan vacía y a la par tan llena de miedo por parte del mismo gobierno que impulsaba este proceso. Entonces, no sé si al final no había una propuesta clara, no había una idea y mejor generaron miedo, pero me llamó la atención mucho cómo el mismo gobierno o se sintió tan ganador que empezó a amenazar a la gente o qué pasó, pero era una campaña muy extraña. Por un lado, carente de contenido y por el otro, llenando de miedo también a las personas, sobre todo a los grupos más prioritarios que viven de su seguridad social, que viven de los ingresos que tienen, que se les suben los precios. Entonces, una campaña muy débil, muy extraña del gobierno que la verdad no creo que se haya visto antes. Ujú, claro. Ahora, ¿qué es lo que debió haber hecho el gobierno tras este resultado de la consulta popular
a nivel nacional, con excepción de Tungurahua, donde gana las 4 preguntas, y Loja me parece que gana 2 de las 4 preguntas, porque a raíz de esa derrota de la propuesta del gobierno en la consulta, el Ecuador esperaba un cambio, ¿no? Pero más bien un gobierno ausente es lo que vamos a tener o lo que estamos teniendo a raíz de ese 16 de noviembre, porque han sido pocas las intervenciones. De hecho, tras conocerse el resultado, fue un voto en horas de la noche de ese día y después estuvo de viaje. La semana pasada vimos una entrevista, pero está nuevamente de viaje y después va a irse. O sea, ¿qué esperaba el país tras el resultado de esta consulta? Yo creo que lo primero es buscar un gobierno que dé la cara. Eso creo que es fundamental. Yo creo que la estrategia de hacerlo todo muy corto, de hacerlo en videos, de generar tweets, funcionó para elecciones, funcionó en una época que el país también estaba en otro tipo de escenario, pero no funciona un gobierno de 4 años donde no veamos un solo comunicado importante del gobierno. Yo, a manera de broma, con algunos colegas, digo, hay TikTokers que hablan más tiempo en pantalla que el presidente, y eso no puede darse. Con el tweet, que de todos modos no debería ser un tweet, sino debería ser un comunicado de frente a la nación, algo se entendió, como que al menos el presidente entendió y aceptó los resultados, que creo que dentro de lo que vivimos en este país ya es un paso más, pero al día siguiente todo volvió a lo que se esperaba, una especie de venganza, teniendo gobernadores, ministros, muy, muy caracterizados por su línea contraria a la Revolución Ciudadana particularmente. Entonces eso también da una muestra de la venganza más que de una tendencia al diálogo, y creo que se está haciendo todo mal desde ese aspecto, porque se está motivando más aún a la discusión, a la polarización, que entender lo que en su primer mensaje comentó el presidente en su tweet, que dijo que va a promover el diálogo. De hecho, al día siguiente en un espacio había dicho también que acepta que fue una goleada, pero después de eso lo que se ven son mensajes no ambiguos, sino muy contrarios, donde pone gobernadores, por ejemplo, en los ríos, de opositores muy históricos, podemos decir, de un movimiento político, más que personas probas para ejercer ese tipo de cargos públicos, donde empiezan a generar más O sea, rechazo a la con ese aprobación. tipo de decisiones o cambios, ¿crees tú que la idea o el objetivo eh, del gobierno sea polarizar aún más, tomando en cuenta que ha sido este anticorreísmo el que ha puesto presidente casi que en los últimos procesos electorales presidenciales? Yo pienso que lamentablemente la respuesta es sí, porque hemos visto incluso quién iba a asumir si es que la ciudadanía no levantaba la alarma, quién iba a asumir el Ministerio de Gobierno, que era un periodista que, bueno, no sé si periodista porque su formación no va hacia allá, pero una persona que usaba su medio de comunicación para atacar a otro partido político, y ese era su principal mérito para ser el vocero del gobierno. Entonces, sí nos da una muestra clara de cómo se quiere polarizar. Y si bien el gobierno directamente no lo ha hecho, sí usa sus vocerías y narrativas, que comentábamos también en otro momento, para hacer lo que también se temía ante una victoria del no. Y es decir, es culpar de todo, como se ha venido haciendo en los últimos gobiernos, a que no se le deja gobernar, confundiendo la gobernabilidad con el respeto al Estado de Derecho. Y en este caso, si bien el gobierno directamente no lo hace, y los voceros del gobierno, sobre todo en redes sociales, culpan al haber votado no de lo que ahora está pasando. Justo unos minutos antes de esta entrevista estaba leyendo un tuit de una persona que empecé a revisar sus antecedentes. Es de un líder indígena llamado Telmo Punina, muy cercano a ADN, que en su tuit, con toda la ignorancia, podría decir, culpa al recorte de los 129 millones de las universidades de haber votado no, porque ese dinero está llegando a los pagos de asambleístas y pagos de partidos políticos, cuando la realidad es otra, cuando no es que esto se implementó ayer, esto viene sucediendo desde hace años, y el presupuesto del Estado ha funcionado así por años. No es que por eso
se recorta el presupuesto, pero voceros del gobierno están usando este tipo de narrativas para que la gente piense que ahora es culpa de quien votó no, que el país esté como esté, cuando tenemos el año más Pero violento eso de la podría ser historia. incluso no solamente una iniciativa de parte de esta persona, sino ya No, como es un algo discurso sistémico. generalizado, ¿no? Que Ujú. posiblemente nazca hasta del mismo gobierno, ¿no? Votaste no, pues toma esto, porque algo así también lo mencionó en esta entrevista el presidente de la República cuando le preguntaban sobre el resultado de la consulta y él decía, bueno, nosotros hemos consultado si querían más seguridad, la respuesta ha sido negativa, vamos, o sea, pero en ese tono, ¿no? Vamos a trabajar con las herramientas que tenemos, o sea, no me diste lo que yo te consulté, dijiste no a lo que yo te consulté, pues ¿qué nos está queriendo decir? Sí, y ese problema de narrativa creo que es uno de los más graves que tenemos en el Ecuador porque seguimos enfrentándonos entre personas sin entender que el país está en emergencia y lo genera el propio gobierno, hay que decirlo, porque claro, o sea, estos voceros no son voceros al azar, de hecho podemos ver artistas, músicos que por hacer campaña ahora se les ve que tienen muchísimos contratos públicos que antes no tenían. Entonces, no es algo natural o espontáneo que se da porque quieren defender una posición. Y más bien en la campaña lo que yo pude ver es que incluso académicos, por ejemplo, contrarios a una visión más progresista, podríamos decir, se oponían a que haya una nueva constitución porque saben lo que implica. Pero mientras tanto veíamos a músicos, veíamos actores haciendo campaña por una constitución como la querían catalogar como una constitución que apoyaba a delincuentes, cuando no tenían suficiente información y evidencia para demostrarlo. Pero esos voceros son los que el gobierno, de los que el gobierno se está llenando, voceros como, y hay que decirlo también, como Fausto Miño, como David Reynoso, que nunca se han caracterizado por tener una vida política o una formación política rigurosa, pero que se convierten en los voceros del gobierno, nos da una idea también de la calidad de vocería que tiene el gobierno. Y esto también a mí me llama la atención porque continúa hasta ahora, incluso periodistas deportivos que se forman en otra rama son voceros del gobierno, que a la final no podemos decir el gobierno es quien está diciendo, pero es claro que hay una estructura para hacer entender a la gente, sobre todo a la gente que únicamente consume redes sociales, que todo lo que va a suceder de aquí en adelante es por haber votado no, y es algo que también hay que estar pendientes porque no basta con haber votado no, nunca basta con ejercer el derecho al voto, es necesario también cuidar que nuestras decisiones colectivas se respeten, porque corremos el riesgo de que no se respeten como ya sucedió en 2024. ¿Te refieres a la consulta La popular del consulta Yasuní? popular del 2024, donde no hemos visto hasta ahora mayor resultado de qué pasó, por ejemplo, con lo del Yasuní, qué pasó con la votación de la minería, pero tampoco con las propuestas que el gobierno hizo y ganó, como endurecer las penas o eh, temas también de este tipo más Claro. de Y el gobierno compromiso ha ciudadano insistido, de la ¿no? O sea, corrupción. con reformas también, ¿no? En la Asamblea Nacional, aprovechando que tiene una mayoría, con reformas, veamos que, o sea, a pesar de que se le ha dicho no en las urnas, ha insistido con seguir o insistir con lo que consultaba, con los cambios que seguramente querían hacerlo o quieren hacerlo desde el gobierno, insisto, aprovechando la mayoría en la Asamblea Nacional. Ahora, Álvaro, ya con todo esto y hoy por hoy, al finalizar el 2025, los números en términos económicos, términos de seguridad, es el año más violento de la historia del Ecuador. Eh, ¿Cómo miras a un Daniel Noboa que llegó como el outsider en el 2023, vuelve a ganar una presidencia en el 2024 y hoy es derrotado en una consulta popular que él lo propuso, lo planteó? ¿Cómo miras a futuro eh, a, a 3 años de que finalice su mandato? Este es otro punto complejo también porque vemos el caso de Argentina, por ejemplo, donde en las elecciones anteriores Milei tuvo un revés y de pronto nuevamente volvió a tener una Ujú. victoria. Como está la población ahora, es muy difícil anticiparse, es decir, es un fracaso total, pero es un golpe sin duda de la población. No, no puedes convencer a una población solo entregando bonos, que es algo además que han criticado durante todo su proceso de campaña en los últimos gobiernos,
y lo replican con mayor intensidad incluso. Pero decir como tal el gobierno se desgastó, igual que como han construido la narrativa de ganan elecciones y el correísmo se acaba cada 2 años por poco, tampoco podemos decir que ADN o el gobierno como tal va a llegar sin opciones para las futuras elecciones. Falta mucho tiempo y pueden pasar muchas cosas también en este tiempo, sobre todo con la narrativa que menciono se está construyendo. No siempre la gente va a culpar de lo que sucede al gobierno. De hecho, pudimos ver que en las últimas elecciones se dio lo que mucha gente esperaba. Si ganaba el sí, muchísima gente que votó por el no, atacando a quienes votaron sí por lo que podría haber pasado, y ahora vemos a la gente que votó sí atacando a la gente que votó no como la culpable de lo que el país puede experimentar. Entonces, como tal, no es que el presidente asume todo el golpe, sino que la población enfrentada también asume este golpe de ser parte de los culpables de que el país esté como ¿Y a esté. quién le corresponde, Álvaro, finalizar, acabar con esta polarización que es la que nos ha hecho tanto daño al país? Yo creo que el primer llamado a hacer esto es el presidente y tiene que ser el presidente, es la máxima autoridad, lamentablemente no se está dando. Tenemos otro poder que desde mi punto de vista debería ser el principal poder del Estado, pero como está estructurado nuestro país no necesariamente funciona así, que es el legislativo, donde deberíamos empezar a ver muestras de discusión, que lamentablemente hasta ahora ha sido muy complejo por cómo está estructurado también el poder e incluso a quién da la palabra en el Pleno, Así es. pero el legislativo es la expresión máxima de democracia, ahí están representadas las visiones de las personas y prácticamente está representado cómo votó la ciudadanía, pero lamentablemente vemos que no hay esa voluntad política más allá del discurso. Entonces, deberían ser quienes estén llamados, porque culpar a cada persona por no confiar en otra persona sería muy, muy cruel y muy difícil también decir, a ver, los 18 millones de personas que vivimos aquí empecemos a confiar en el otro, si en quienes damos nuestro voto para que nos representen no podemos confiar, nuestra desconfianza se va a generalizar en todo. Yo pienso que debería partir del presidente, pero debería partir con muestras claras de conciliación, pero no puede darse que al día siguiente de las elecciones reconoce que perdió, acepta el diálogo y un día después demuestra que va a vengarse poniendo a las autoridades que puso y ahora también con los recortes del presupuesto que también dan la sensación que obedecen a una venganza política más que a una toma de decisiones informada. Y mientras esto siga, no podemos pensar en que va a haber un llamado a la confianza de la Entonces ciudadanía. es la tarea del presidente de la República acabar con esta polarización, pero complejo, ¿no? Insisto, cuando Es los votos complejo, no es el anticorreístas han único sido los actor, que le han pero dado debería ser el la actor que da ganancia. el ejemplo. Sí, debería ser el actor que dé el ejemplo, porque luego de ahí parten las discusiones que también hay a nivel local, como por ejemplo alcaldes que están a favor o en contra y que luego a unos se les incluye, a otros no en la discusión, alcaldías a las que se les niega la compra pública y a otras no se les monitorea nada. Entonces, si no parte desde la voluntad política del principal representante, que en este caso del presidente, muy difícilmente podemos esperar algo diferente del resto. Ujú. Hablemos y enfoquémonos un poco en la provincia de Imbabura, Álvaro. Aquí fue también contundente un paro que vivimos durante poco más de 30 días y donde los ciudadanos incluso durante ese tiempo se sintieron abandonados ante la negativa del llamado al diálogo por parte no solamente de las organizaciones sociales indígenas, también de las autoridades locales y de la ciudadanía de manera general, pero ese diálogo nunca llegó, ¿no? Pero ya hay una respuesta contundente, incluso en ciudades como Ibarra, donde el gobierno hasta el último proceso electoral de segunda vuelta ganó en la ciudad. ¿Qué lectura tienes sobre este resultado? El primer punto con el que inicio aquí es no se debe minimizar ni subestimar a la ciudadanía. Conversábamos en el espacio anterior que el gobierno tal vez lo veía como el paro solo es en Imbabura, es un paro focalizado. Los mismos voceros del gobierno decían no es un paro nacional, es un paro territorial. Y minimizar a una provincia tan rica como Imbabura, una provincia donde quienes somos de allá sentimos el paro como algo sumamente fuerte, ver a gente que no podía hacer sus actividades cotidianas ante un gobierno que no escuchaba, era algo totalmente cruel.
y no se puede minimizar a que como es solo ahí, no pasa nada, y creo que esa fue una respuesta que dio la ciudadanía al usar su voto. No fue solo la población indígena, O sea, fueron todos los subestimó. cantones. Yo pienso que el gobierno subestimó a la provincia en general, no solo a las personas o los grupos indígenas, a la ciudadanía en general, y, y la gente sintió ese abandono. Yo, por ejemplo, conversaba con mis padres, con amigos, con gente de la provincia, y esa sensación de nunca ver al presidente, de nunca ver a una persona de alta confianza del gobierno iniciando el diálogo, también afectó. No es que la provincia solo se dividió en dos, sino que también la gente en general empezó a ver que el gobierno no tenía mayor interés de solucionar las cosas. Entonces, eso se ve reflejado a la hora del voto. Pero más allá de todo, yo creo que eh, sí le pesó al gobierno en Imbabura y en todas las provincias hacer una campaña vacía. Ojalá y espero que a futuro quede de experiencia para quien venga a solicitar un voto, que no se puede hacer una campaña carente de contenido, porque eso es otro tema que le pesó muchísimo al gobierno. No podemos firmar cheques en blanco, la ciudadanía no es ignorante como se puede llegar a pensar desde quienes invitan a este tipo de campañas. No se puede firmar un cheque en blanco. Yo siento que el gobierno se dio por ganado, no hizo una buena campaña. A eso se sumó su desatención al territorio, porque no es solo Imbabura, es el territorio que está desatendido. Y que además el presidente no es un presidente que dé la cara. Y por más que los tiempos hayan cambiado, que las redes sociales influyan en la política, un presidente es el vocero del país y no puede ser Claro. un TikToker más que hace videos de bailes. Y lo mínimo que esperas como ciudadano, como ecuatoriano, es que el presidente o tu presidente, como quieras decirlo, porque al final del día hayas votado no por él, termina siendo presidente de los 18 millones de ecuatorianos, de la cara. O sea, no se Sí, esconda, yo creo no que, huya de la realidad. correcto, yo creo que eso es lo mínimo, porque en general no hemos visto más de un espacio que el presidente hable frente a una cámara más de 10 minutos. Puede que para un grupo de personas resulte cansado, pero es necesario que se dé la cara al país. Ya vemos que no es una vocera, no funcionó porque no es quien toma las decisiones y tampoco queremos que esté en el día a día contando qué hace, pero en estos momentos críticos creo que sí es importante. En un paro que duró un mes, lo mínimo que se esperaba es que el presidente sea quien dé la cara conciliando, no diciendo el paro se acaba Eso, mañana conciliando. porque ya hubo otro tipo de negociaciones. O perdieron las elecciones y sabes solo decir yo sé cuando nos golean 4-0. Tenemos que acostumbrarnos a dejar de pensar que las elecciones son un partido político, un partido de fútbol. No nos golean ni goleamos, son decisiones informadas que se deben tomar y no es buenos contra malos, no es azules contra Así es. morados, es política y la política tiene que hacerse para las personas, no puede ser un partido de fútbol en el que digamos, bueno, me golearon 4-0 o en el otro caso diga, bueno, goleé 4-0 y ya, porque por eso mismo es una campaña carente de contenido, porque todo se limitó a todo sí, todo no, y voten porque yo les voy a dar seguridad. Y cuando perdieron, que digan, es que no quisieron seguridad. Cuando si Claro. leemos las preguntas, en ninguna dijeron, Imagínate que quieren te un país digan más eso. seguro. Claro, que te diga es un presidente. O sea, estamos como estamos en el país. Va a ser, termina siendo hasta el momento el año más violento de la historia. O sea, eso no va a cambiar de aquí a menos de un mes que falta para que se acabe el año. Y que pierdas una consulta popular y que te diga el mismo presidente, bueno, yo les consulté si quieren seguridad y no quisieron. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Que nos espera algo peor de lo que ya hemos estado viviendo todo este tiempo? Pero que además no hay cómo quejarse, porque esa es la idea. O sea, yo les ofrecí, yo vine como salvador y ustedes no quisieron, esa idea tenemos que dejar de lado, porque no hay retroalimentación del propio gobierno de decir, sí, quizá comunicamos mal, no dimos Claro. ideas claras, o la gente incluso pudo entender mal nuestra campaña y en ningún momento hay eso. Lo que comentan es, la gente no quiso el cambio. De hecho, los voceros del presidente que mencionaba dicen eso, porque este vocero Ricaute decía en sus videos, me equivoqué, la gente votó no, y yo pensé que iba a decir votó no porque eso ganó, y dijo no, porque quieren una constitución chavista, quieren más inseguridad, quieren más, los asambleístas que estén debajo, cuando esa no es la idea, o sea, no, quienes votamos no, al menos yo pienso,
no fue un no porque queremos que todo siga igual, sino no, pero ese camino que ustedes nos ofrecen no es el camino adecuado, no es claro el camino donde Ahora, vamos. Álvaro, ya en los minutos finales, es porque además, y algunos analistas, no sé si tú coincidas en aquello, el gobierno es bueno haciendo campaña y quería vivir en estos próximos meses, campaña tras campaña, porque hasta el 2027 que tenemos unas seccionales, y es lo mejor. Bueno, algunos analistas han coincidido en eso, no sé, insisto si tú también lo coincides, es bueno haciendo campaña electoral. En este punto ya no sé si tan bueno porque vemos los resultados que hubo en la última elección. Yo pensaría que ya no es bueno para que elijamos a una persona, pero cuando se trata de hablar de contenido, vemos que ese tipo de campañas no funcionan. Sin embargo, lo que sí es claro es que tiene voceros que le permiten también distraer a las personas del problema central. Y estos voceros hacen que la discusión se vaya hacia otro lado. Tienen muy buenos voceros que construyen narrativas también. Y eso es algo que sí convenía, porque si ganaba el sí, teníamos que votar al menos 3 veces más. Luego venían elecciones seccionales, luego ya las presidenciales. Era un país que iba a vivir elección tras elección, que de todos modos en un año vamos a tener que volver a votar, así que no es que vamos a dejar esta costumbre de ir a votar todos los años, pero al menos no tan seguido como iba a pasar. Y también con el despilfarro de dinero, porque hablamos que hoy a las universidades les están cortando 129 millones y no comparamos con que una constitución nos iba a costar 260 millones al Así es. menos. Los Entonces, procesos no es poco electorales, dinero, todo. es Así es. muchísimo dinero, si es, incluso sin sumar que cuántos bonos iban a dar inventados, cuántos incentivos a ciertos grupos Porque en cada para que campaña lo electoral cumplan. íbamos a tener esto de los bonos, ¿no? Que ya ha sido como Claro, una el costumbre aparataje estatal de al las campañas servicio electorales del de las gobierno. elecciones, ajá, de las Ajá, campañas quiero, electorales. quiero finalizar en estos minutos finales, valga la redundancia, Álvaro, como siempre agradecerte. En Imbabura, ¿cómo miras el panorama electoral? Porque estamos a puertas de que se acabe este 2025 y al empezar este nuevo año, el 2026, desde mediados del nuevo año posiblemente, ya veamos estas frutas moviéndose, por decir alguna cosa, en términos preelectorales. O sea, tenemos unas seccionales, unas elecciones en el 2027, los primeros meses, en febrero, si se repite la misma fecha de las últimas. Pero, ¿cómo miras después de lo que dejó esta campaña electoral, el paro, el resultado? Yo pienso que este proceso electoral sí sacudió mucho el tablero, Ujú. porque, por ejemplo, en Imbabura sí había candidatos que ya se estaban anticipando con qué partido iban a participar y que ahora tal vez lo están pensando 2 veces. Y por otro lado, también se va a acentuar, desde la perspectiva que tengo, el ataque a los candidatos, a las autoridades actuales. Por ejemplo, sobre todo la alcaldesa de Otavalo, que pertenece a la línea más de la Revolución Ciudadana, como está pasando con Guayaquil, con Quito, seguramente van a empezar ataques mucho más directos hacia su gestión, porque en Quito está sucediendo algo muy similar, pero eso también se suma estas crisis internas que están experimentando los partidos, y no solo ADN, sino también vemos en la Revolución Ciudadana todas las noticias que han salido recientemente que hacen que se sacudan los tableros, porque Claro, incluso sobre esta las implosión autoridades no están del seguras. movimiento de la RC. Claro, las autoridades actuales no están seguras de participar en las próximas elecciones, pero a eso se suma que otras autoridades, como por ejemplo en Ibarra, no es claro con qué partido van a ir en las próximas elecciones. ¿Quién más se va a sumar a la tanda electoral? ¿Qué otros partidos van a surgir? ¿Quién va a aprovechar también esta polarización política que existe? Y a nivel local es donde más podemos ver esto, porque normalmente surgen estos partidos como la tercera opción que la gente espera que sean diferentes. Y ahí también hay el riesgo, porque pueden ser alternativas totalmente positivas, como pueden ser personas totalmente improvisadas que por dar un mensaje diferente terminen haciendo cosas totalmente disparatadas o no tengan un aparato de base que les permita gestionar el aparato público de manera adecuada. Entonces, hay un riesgo completo, hay una oportunidad también importante, pero todo va a depender de quiénes se vayan posicionando este año 2026 dentro del panorama electoral. Y ojalá no la polarización de las dos fuerzas políticas fuertes que tenemos ahora no aterricen que vamos por una tercera opción improvisada, porque sería lo peor que puede pasar. Claro.
Y bueno, veamos qué sucede, ¿no? Porque se escuchan algunos nombres, ¿no? O sea, se escuchan nombres, pero ya en el próximo año ya esos Claro. nombres serán más certeros de que efectivamente se vayan concretando estas listas de precandidatos bajo los procesos propios que tiene cada uno de los movimientos y partidos políticos y veamos qué es lo que sucede entonces el próximo año. Álvaro, ya habrá tiempo, Dios mediante, de seguir analizando este y otros temas. Te agradezco mucho por el tiempo, no me había dado cuenta que hemos venido casi uniformados y Es cierto. hasta una próxima ocasión, Álvaro. Gracias. Buena tarde, Mónica. Muchas gracias. Con Buen todo día con gusto. todas las personas. Gracias Álvaro Andrade, director ejecutivo de la Fundación Investoria, hablando esta tarde sobre los procesos, sobre lo que pasó con respecto a la consulta popular, el resultado de la consulta popular y referéndum en el pasado 16 de noviembre, no lo habíamos analizado con Álvaro Andrade, también la ausencia, el discurso tras este resultado del presidente de la República, Daniel Noboa, de los cambios dentro de su gabinete ministerial. No sé si habrá más cambios en el país, al menos en la provincia de Los Ríos y en la provincia del Guayas hemos visto cambios de gobernadoras, hoy también parece que cambió. Veamos qué sucede acá en la provincia de Imbabura. Pero lo cierto es que aquí en Imbabura el resultado, hablando específicamente, el resultado a nivel del país fue contundente, a excepción de Tungurahua. Pero hablando de Imbabura, tras un paro de más de 30 días, donde incluso las organizaciones sociales indígenas que estuvieron en este paro de la provincia hace algunas semanas atrás, el viernes pasado, ante la presencia de la Asamblea Nacional en Ibarra, en una sesión solemne en la Universidad Técnica del Norte, rechazaron la presencia de los legisladores, rechazaron la presencia de los asambleístas, señalando que ellos habían sido cómplices con su silencio tras lo que sucedió con la represión en la provincia de Imbabura. Tanto la Chijalta Fisi como la UNORCAC compartieron un comunicado rechazando la presencia de los asambleístas. Son las 17 horas con 46 minutos. Con esto cerramos el espacio de este día lunes, 1 de diciembre del 2025. Así vamos acabando este 2025 con algunas actividades. Bueno, siempre ya al finalizar el año, con tantas fiestas, compromisos, Navidad, fin de año, reuniones, etcétera, la gente poco o casi nada o nada quiere saber de política, ¿no? Es la concentración en esto que les menciono, ¿no? Las fiestas, los intercambios. En Quito están en plenas fiestas de la capital, entonces ya será en la segunda semana de enero, más o menos, cuando se vaya conociendo cómo se van armando las listas de precandidatos, ya con más certeza escucharemos los nombres de precandidatos y precandidatas que entiendo serán próximos precandidatos para las elecciones seccionales del 2027. Es un año preelectoral el 2026, eso no cabe duda. Son las 17 horas con 47 minutos, con esto cerramos el espacio. Gracias como siempre a todos ustedes. Nos vemos el día de mañana a las 7 horas al día con Mónica Vaca por Boku 102.3. En la tarde regresamos en este espacio digital y al cierre de la jornada las noticias al final del día. La idea de estos espacios siempre es para que ustedes puedan promocionar sus productos, para que puedan hacer una retroalimentación. Siempre el tema de la mejora continua. Yo agradezco al municipio de Ibarra a través de la Unidad de Desarrollo Económico que nos ayuda con estos espacios a comercializar nuestros productos. Es algo formidable porque es algo muy necesario. Y en mi caso sí me gustaría que siga habiendo más apertura, espacios como estos para poder exhibir y poder vender y poder en este caso llegar a más personas. Mi ciudad con su calle que cuentan y somos un pueblo unido y luchador. Invitar a la feria de los emprendedores porque estamos aquí múltiples emprendedores de diferente gastronomía, de ropa. Aprovechen. Ibarra vive, y canta. Ibarra se levanta con nuestras manos. Ibarra vive. Ibarra vive. Ibarra vive. Vive el presente. Ibarra. Ibarra. La idea de estos espacios. El Helicobacter pylori es una bacteria que puede invadir e infectar tu mucosa gástrica, ocasionando cuadros de gastritis, úlceras e incluso es responsable del desarrollo de cáncer de estómago. ¿Sabías que 8 de cada 10 personas están infectados por la bacteria?
Ten cuidado, la bacteria puede transmitirse a través de la saliva o de las heces fecales, por lo que si vas a comer, lávate las manos de una forma adecuada con agua y con jabón. Tus alimentos deben ser adecuadamente sanitizados para que evites infectarte por esta bacteria. Si presentas síntomas como llenura, distensión abdominal, ardor o quemazón, consulta urgente con un especialista. IME, una familia que cuida de ti y tu familia. La costurera, el sastre, la obrera, el panadero, la vendedora, el agricultor, el conductor, el profesional, la ama de casa, el jubilado, el joven. Ahora todos son parte de esta familia, porque todo socio es dueño. Cooperativa de Ahorro y Crédito Artesanos, trabajando tu futuro.